Eh, Hoy lo que vamos a ver son, además de terminar de ver lo que es el práctico 2 que nos estaba faltando la parte de la impedancia de salida, vamos a ver un tema adicional que usualmente no lo doy por el tema de que siempre estábamos en el laboratorio, que es comparadores y además multiplicadores, vamos a ver. Eh, bueno, eh, lo que vamos a hacer entonces ahora es empezar a ver y determinar, ver lo que era el práctico 2. Así pueden hacer ya el informe con la simulación. A ver, voy a Bien. Ustedes van a hacer la clase pasada que lo del rectificador, teníamos que eh, llegar a una señal de un voltio pico, con los piquitos, ¿no? Eh, Una de las consignas del práctico era medir la impedancia de salida del sistema. Y para ello, para poder medir eso, vamos a basar en estos piquitos, ¿no? Lo que vamos a hacer es lograr que estos picos se reduzcan a la mitad y de esta forma vamos a poder medir la impedancia de salida, algo parecido a lo que hicimos en el práctico 1. ¿Cómo hacemos? A la salida total del sistema, o sea, eh, sería donde están estos piquitos, donde salen, le agregamos un buffer, ¿sí? Un seguidor de tensión, ¿no? Y podemos poner esta resistencia 100K aquí otro, ¿no? Que es un de alto valor. Y entonces agregamos un trinpot o potenciómetro simulado, obviamente. Y lo que vamos a hacer es barrer de tal forma este trinpot que los piquitos caigan a la mitad. Sí. De esta forma sacamos el trinpot o pote, lo medimos y vamos a poder ver la impedancia de salida del sistema, ¿no? Es tan sencillo como eso. Profe, disculpe, ¿no va a grabar? Sí. Uy, perdón. Bien, me había olvidado. Gracias por grabo. No, no. Bueno, como les decía entonces, eh, vamos a repetirlo. Vamos a usar un buffer a la salida de los piquitos con alta impedancia de entrada y la impedancia baja de salida. Agregamos una resistencia, agregamos un trinpot de 500 ohms, variamos de tal forma ese trinpot, de cierta forma, así, al variarlo, cuando caigan los piquitos a 500 milivoltios, sacamos el, este, el trinpot y ese va a ser el valor de la impedancia de salida, o sea, la impedancia de salida de lo operacional, de cierta forma, ¿eh? Bien. Ahora, otra consigna que había era la medición del factor de rechazo al rizado de la fuente de alimentación. Acá es un poco más complicado en el aspecto de simulación, porque esto se hacía con la fuente real, ¿no? Que toda fuente de continuo puede tener un ripple. Entonces, ¿qué nos da este factor de rizado? Es la variación de la fuente o ripple de la tensión de la fuente y nosotros lo vamos a hacer con respecto a la tensión o señal 4, que era el piquito, no era la señal 4, era la salida o la señal derivada, ¿no? La señal derivada, acá, era esta, ¿no? Acá nosotros podemos llegar a medir, digamos, un rizado, la señal cuadrada, bueno, entonces, que va a ser muy pequeña, y bueno, la relación de estos dos rizados nos va a dar la RRTA, que es una relación de rechazo de la fuente. Si me ocurre, yo nunca lo hice, ustedes a la fuente de alimentación le pueden sumar o emular un pequeño ripple
sumarle a la continua de retención de alimentación una pequeña señal senoidal de una mayor frecuencia y muy pequeño voltaje para ver si simulamos un ripple. ¿Mm? Se me ocurre que eso se podría hacer para emular el ripple de la fuente. ¿Mm? Bien, esto sería todo lo que es el práctico 2. No sé si tienen alguna duda, si me pueden decir por el chat, o cómo están yendo con el práctico, si tienen dudas, eh, para poder decirlas acá, sino por el correo electrónico. No hay problema. Por el chat se entiende, ¿sí? Sí, es la relación que hay entre el rizado de la fuente y el rizado que puedes llegar a tener en una de las señales del sistema, digamos. Eso sería. Yo, en la fuente de alimentación, por ejemplo, en el más BCC, que alimenta el operacional, o sea, en el más menos 15 voltios, voy a tener un ripple en una fuente convencional, si fuera a ser real. Y después, puedo llegar a tener un ripple en una de las señales del operacional. Por ejemplo, hemos elegido la de la salida del derivador, porque es más fácil una señal cuadrada, nada más que por eso. No sé si puedo expresar, si se aclaró la duda. Bueno, mm, sigamos entonces. Entonces esto ya, cualquier duda que vayan teniendo, me mandan un correo o acá. O sea, bueno, lo que vamos a ver ahora es un tema que, como les dije, usualmente no lo estoy dando, por el tema que siempre estamos en el laboratorio. Pero bueno, este año, debido a lo que estamos pasando, creo que es una buena oportunidad para poder darlo. Esto lo dan en el teórico también. ¿Mm? ¿Han visto comparadores ya en el teórico? ¿Les han dado los profesores? Bien, bueno, lo que vamos a hacer nosotros es, buenísimo, justo quedó enganchado. Bien, bueno, eh, en esta aplicación, o sea, de comparador, el amplificador operacional es utilizado en lazo abierto. Por ende, eh, va a oscilar entre las tensiones de saturación más y las tensiones de saturación menos, acorde a las entradas. ¿Mm? Una de las características que tiene que tener el comparador es que tenga tiempos de conmutación muy rápido y tiempos cortos de propagación, adecuados para qué? Para tomar decisiones en un sistema. ¿Mm? Nosotros, por ejemplo, podemos estar manejando un driver. ¿Ah? También cabe aclarar que vienen amplificadores operacionales especialmente para trabajar como comparadores, pero para aplicaciones no críticas podríamos hacer que un amplificador operacional común pueda trabajar como comparador. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, no hay dudas. Ujú. Bien, gracias.
Bueno, una de las primeras aplicaciones que vamos a ver si no me pasa, ver acá, es la detección de cruce por cero, ¿no? Nosotros lo que estamos acá usando es un LM311, ¿no? Y ahora vamos a ver, antes que explicar esto, la característica del LM311, ¿no? Que es una característica interesante y útil, digamos. En el LM311 vemos que la salida del operacional es colector abierto. ¿Qué ventaja nos podría tener que este operacional tenga o esté en colector abierto? A ver si me pueden decir por el chat, así sea más dinámico la clase, digamos, más interactiva. ¿Qué función o utilidad le ven que sea Open Collector en la operacional? Y uno puede ser que, como lo conecte, puede ser negada la salida o no. Y la otra, como andar, no sé, no me acuerdo de 308, pero como andar algún tele, Claro. algo. Sí, acá, bueno, dicen, por ejemplo, mayor cantidad de corriente de salida, eso es cierto. Y también la otra ventaja que yo puedo llegar a tener, eh, además de puede ser también como inversor, pero poder driverlo con una tensión que yo elija acá. Yo lo puedo driver con diferentes tensiones. No estoy obligado a que esté manejado por la tensión de alimentación del operacional. Yo podría ponerlo acá en 24, por ejemplo. Claro, yo le decía a un PL, por ejemplo, que pone con una subalimentación, digamos. Claro, con otra alimentación para poder hacer eso. Esa sería una ventaja importante que tiene este LM311. Me parece que vienen otros LM311 que no tienen esta posibilidad. ¿Mm? A ver, eso está bastante piola, digamos, la característica esa, ¿no? Entonces, a ver, vamos acá. Vemos acá entonces que yo, en este caso, lo he hecho o alimentado con 5 voltios, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir a poner play. Entonces vemos acá que me habían puesto música. Muy bien. Bueno, entonces acá, ¿qué puedo hacer? Que veo que estoy referido a tierra, ¿no? Como digo acá, a ver. ¿Dónde está la punta? Acá. Detección por cruce por cero. Lo he puesto acá a tierra a la entrada no inversora, ¿no? Entonces, yo cada vez que tenga un 0 en mi señal senoidal de entrada, porque lo estoy comparando con una señal senoidal, voy a tener mis pulsitos que van a oscilar entre 0 voltios y 5 voltios. ¿Ves? Que cuando es negativa la señal de entrada, se me pasa a una saturación positiva. Perdón, a 5 voltios positivos. Viéndolo a, a simple modo, este circuito, ¿no? ¿Qué utilidad se le podría dar a este circuito, por ejemplo, si yo lo conectara a un micro? ¿Qué se les ocurre qué utilidad puede llegar a tener? Y sirve como adaptador de niveles, profe.
Sí, sí, además de adaptador de niveles, o sea, yo, por ejemplo, si yo lo pusiera a esto, acá del micro, por ejemplo, de interrupción, y al mismo tiempo, dentro del programa uso un timer, eh, podría medir frecuencia, si me ocurre. ¿Qué les parece eso? ¿Podría ser? No lo entendí, profesor, lo que explicó. ¿Me podría repetir? Así no lo entendí. ¿Qué Ahí te para simplifico. condicionar una señal para un frecuencímetro, dice usted? Para que Podría tenga una ser, señal de, claro, para que genere una señal de onda cuadrada, digamos. claro, yo podría medir, digamos, por interrupción, medir los picos de la señal. A ver, te voy a poner el nuevo plan. A ver, acá no. Y si yo en el micro me detecta estos flancos de bajada, yo podría medir la frecuencia. Además, yo pongo un timer dentro del programa y de cierta forma yo podría medir la frecuencia, porque yo podría Sí, medir yo este me acuerdo, tiempo. profesor, que una vez me habló un frecuencímetro con un PIC y un Ujú. problema que tenía era la entrada, porque tiene que generar como si usted una señal cuadrada, eso se daría bien, ¿no? Sí, yo creo que esto funcionaría. Además, voy a tener Sí. ya tienes acondicionada la señal para que sea de 0,5 si usas un PIC, por ejemplo, ¿no? Aunque Ahí, por el tipo de propagación, no sé si serviría para, por ejemplo, el que yo tengo es de iPhone que es cerca de 40 MHz, lo que es. claro, para señales tan altas capaz que haya Ya, problemas. sí. Para señales de baja frecuencia, por ahí podría ser útil. Sí, sí, eso sí, Aunque hay obvio. algunos muy rápidos, hay el N521 tiene un tiempo de propagación bajísimo. No Ah, recuerdo los valores, pero es muy bajo. Pero bien. son especializados, ¿no? Para tipos Claro, de. claro, como habíamos visto en otra clase, por ejemplo, acá, cuando estamos trabajando ya en frecuencias más altas, por ejemplo, eh, podríamos tener que utilizar diodos más rápidos o no, digamos, por ejemplo, en el rectificador, ¿no? Así que sí, este, digamos que existen muchos componentes para diferentes aplicaciones. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, esto sería una aplicación rápida para un comparador, ¿no? Después, vamos acá a ver qué sigue acá. Después acá yo ya puedo adaptar mi comparador para que haya justamente una comparación, no con un cero, sino con un nivel distinto de cero. ¿Mm? Así que vamos a probar con eso. A ver. Mm, Vamos a abrir Proteus. Abrir. Creo que es este. No, este no es. A ver. Mm, Bueno, me parece que a ese no lo tengo grabado. Pero de cierta forma, este, lo que yo hago es simplemente cambio mi B de referencia y con el mismo LM311 digo que si mi BI es más grande que B de referencia, digo es 0. Si mi BI es menor que la B de referencia, digo es 5. Simplemente, en vez de poner 0 voltios, pongo una B de referencia, ¿no? Ahí yo podría empezar a capaz de hacer una especie de modulación por ancho de pulso. Bien. Eh, a ver, ¿hasta ahí hay alguna duda que quieran decirme o agregar algo más? A ver, acá tengo chat. Sí, comparadores se usan como conversores analógicos. Sí, se usan para eso también. No lo tengo en esta clase a eso, pero se puede hacer.
Bien. Bueno, acá, ¿qué podemos tener? Otra aplicación. Eh, acá, yo me parece que me he equivocado acá no borré esto. Yo lo voy a arreglar. ¿Mm? Esto lo debería haber borrado. Acotación en la salida, ¿no? Sería más bien el título del problema, ¿no? Y algo parecido, ¿no? Yo ingreso con una señal senoidal siempre y yo tengo que cuando mi BI es mayor que 0, mi BO va a ser menos 0,7 voltios y cuando mi BI es menor que 0, mi BO en este caso va a ser 3 voltios, porque el CNET que yo puse es de 3 voltios, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Esa es una otra aplicación del comparador. En este caso, ya no usé un LM311, sino usé un operacional de fines, digamos, no con tipo comparador. Un amplificador operacional convencional, el ADI-711. Profesor, Sí. hay un 312 que me parece bien que con encapsulado metálico, que es muy difícil conseguir. ¿Ese es porque tiene mayor inmunidad al ruido, será? ¿O porque tiene el, Ah, no, los encapsulados. Ah, eso, los tipos de encapsulado ¿O será por el metálico. transistor? Sí, no sé, o será por el transistor que tiene para disipar mejor, no sé bien por qué. No. Y puede ser que el encapsulado metálico sea justamente para hacer una mejor disipación. No te podría decir así, Bueno, pero intuitivamente creería que sí, puede ser. He visto operacionales con encapsulado metálico. Sí, sí, el sí. 311 sé que viene metálico, así un encapsulado redondito, parece de un transistor, pero es muy difícil conseguir. Normalmente se consigue los BIP 8, los BIP 8, digamos, se consiguen nomás con los comunes, ¿no? Sí, sí, puede ser. Eh, este, así es. Sí, o sea, dependiendo del encapsulado, como vos decís, está bien lo que decís. Sí. Hay otra pregunta, profesor. Hay dos patitas que no figuran ahí, son los de OCE, tiene corrección de OCE, ¿no? El LM311. Sí, o No, sea, no, tiene otra finalidad que te digo la verdad que ah, no me he fijado ahora, pero para la próxima yo las tengo. Pero de todas una formas, cosa que no, está la hoja una de cosa que datos. no le pregunté al profesor del teórico es si tiene que tener corrección de OCE, ¿no? O bien no tiene, no me acuerdo. Los No estoy seguro. comparadores. Sí, los eh, comparadores. Pues tienen OCE, también tiene una tensión de OCE, igual que lo que. claro, sí, no, seguro que Básicamente son amplificadores sí, digamos por que, dentro. claro, estas patas de ajuste seguramente son para corregir esos problemas. En la hoja de datos está especificado la función, no la tengo ahora ya fresca, pero seguramente pueden llegar a servir para ese problema que vos indicás. Porque Pero cuando bueno, usted dice, por ejemplo, el caso ese del adaptador para el frecuencímetro, eh, la señal debería, cuando uno cruce por cero, debería superar esa tensión de OCE para que genere el nivel alto, digamos. claro, sí, seguro, porque seguramente te va a dar un error. Si estás midiendo ya con precisión, seguro que te va a dar un error. Si me das señales no críticas, seguramente puede andar, pero para precisión seguro que, como vos decís, a ver, bueno, acá entonces el que sigue es algo muy similar, nada más que lo que he hecho, he utilizado dos diodos Zener, ¿no? Y lo he acotado a la salida con diferentes voltajes. Un Zener es de 2,4 y el otro es de 3. Entonces vemos cómo jugamos con la acotación de los niveles de salida de los comparadores.
¿Mm? Acá tienen, por ejemplo, este diodo Zener es 2,4 y el otro es de 3 voltios. A ver si... chat. A ver. 4. Se puede aplicar. Sí, si entiendo bien la pregunta, sí, Juan. Se puede aplicar como un recortador de la salida para acotar los niveles de saturación. Sí, sí. Acá lo estamos acotando, digamos. Claro, lo que yo preguntaba, profe, en lugar de ponerlo en el lazo de realimentación, poner directamente el recortador a la salida con una resistencia en serie, como vimos en aplicada 1. Pues sí, poner una resistencia en serie, ¿en dónde? Para... Claro, en lugar de cerrar el lazo con D1 y D3, directamente entrar la señal sinoidal por la entrada no inversora y a la salida pata 6 resistencia y ambos diodos a masa. Sí, otro tipo de otra función del recortador. De cierta forma, acá nosotros tenemos una tierra virtual, vamos a decir. ¿Entendés? De cierta forma es lo mismo. Claro, claro, claro. Sí. Está bien, está bueno la aclaración, sí. Ahora que era este. Este es un modulador de ancho de pulso, ¿no? A ver si lo tengo guardado este. Este es más fácil encontrarlo, ¿no? Play. Bueno, acá yo lo que hago es variar la tensión de referencia conforme una señal triangular y a ver si anda, anda. Ahí yo estoy haciendo una modulación de ancho de pulso, ¿no? Variando la tensión de referencia en la pata negativa. Entonces, y le estoy introduciendo una señal triangular, ¿no? De 4,3 kHz. Puse 4,3 porque era lo que me había quedado el práctico anterior. Entonces, simplemente eso, yo puedo. Entonces, algo similar al principio, con otra señal. Yo puedo estar, dependiendo de la tensión de referencia, ir oscilando entre B más de saturación y B menos de saturación, ¿no? Eso es una aplicación que también podemos hacer, ¿no? Un modulador de ancho de pulso. Acá no le den bola a esto, ¿no? Esto lo voy a arreglar, tengo que borrar eso. Otra aplicación que seguramente deben haber visto en el teórico es comparadores con histéresis, ¿no? Vamos a ponerlo más grande. Bien. Nosotros en un comparador por histéresis, nosotros nuestro índice de ir de un lado hacia el otro en lo que es los voltajes de umbral, lo vamos a acotar con estas resistencias R1 y 2. Entonces, vamos a ver si puedo dar zoom a la señal esta. Para que se vea bien. Nosotros tenemos entonces la BUTP, que es esta, y la BLTP, ¿no? Entonces, nuestra señal de alto, para que conmute mi operacional, va a estar dada por la relación de estas resistencias
por la B de saturación máxima, ¿no? Entonces yo en este caso yo puse un K y 10K. Por la B de saturación yo le pongo en 11 voltios. ¿Por qué 11 voltios? Recuerdan que el rate to rail, el OP, que mi voltaje de saturación a la salida del OP nunca puede ser los 12 voltios, sino tiene que ser un valor menor. Yo puse aproximadamente 11 voltios. Entonces, mis voltajes de UTP y LTP en la histéresis me van a dar entre un voltio positivo y un voltio negativo, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Cuando tengo un voltio positivo, va hacia abajo, ¿tá? Y cuando vuelve de nuevo hacia un voltio negativo, de nuevo se recupera el OP, el comparador, pasa a estado alto. ¿Mm? ¿Para qué me puede servir esto? Para discernir entre una señal ruidosa, por ejemplo. Una señal que viene con ruido montada, puedo diferenciarla y discernir, ¿no? Acá lo que he hecho simplemente es sumar las dos señales, que es la forma que se me ocurrió de generar esta señal de forma rápida. Nada más que eso. Entonces este sería un comparador por histéresis. No, los 4,3 kHz lo dejé de la simulación anterior. No es nada no es nada estándar ni nada. Cuando ya tenía el osciloscopio calibrado y tenía el generador calibrado y seguí trabajando con la misma frecuencia. No es nada, no hay ningún motivo. ¿Hay alguna duda? En un ratito va a terminar la reunión y nos desconectamos y nos volvemos a conectar. ¿Tienen alguna duda? Acuérdense que yo grabo la señal, guardo la clase y de ahí recién me vuelvo a conectar. ¿Alguna duda? Bien, entonces ahora un ratito, me desconecto y volvemos a empezar. ¿Eh? Nos vemos en un rato.
No, ahora sí, no, ahora lo conecté. No, 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 estaba sin sonido. No, no, sí, sí, ahora lo conecté. Bien. Bueno, acá tenemos ya, estoy esperando que se conecte alguien más, pero parece que no. Eh, Acá yo ya tengo funcionando, tengo dos generadores, ¿no? Está pidiendo tener dos generadores. Vale 25 lucas cada generador. Quiero comprar uno. Ajá. A ver si tengo más gente. Acá. Bien. Ah, sí, sí. Espero un rato que entren todos. Bien. A ver, no creo que nadie más. Bueno, acá ya vemos ya el circuito funcionando, ¿no? Le pongo disparo único para que se pueda ver, pero eh, no es más de lo que recién está en el apunte, ¿no? Lo que genera es la misma señal, ¿no? Eh, Tenemos entonces estas dos resistencias y nos van a variar los niveles de umbral de nuestro comparador por histéresis. ¿Sí? Y recuerden entonces que acá, acá, que la B de saturación no es el voltaje de alimentación del operacional, digamos, en la práctica, es un voltaje menor. Si ustedes quieren que sea lo más cercano al voltaje de alimentación, deberían utilizar un operacional que sea comparador y al mismo tiempo también que tenga el salido tipo rail to rail. ¿Qué significaba eso? Lo hemos visto en la clase pasada o en la anterior, que la excursión de salida del operacional es casi, o va a estar casi con las tensiones de alimentación del operacional justamente, ¿no? Pero usualmente no es así. A ver, déjeme ver si encuentro en la hoja de datos el dato ese. Espero, no lo tengo preparado, pero eh, seguramente puede estar por acá. Mm, eh, mm, no, acá hay una señal. Bueno, pero eso usualmente está en hojas de datos. Y eso lo había mostrado la otra clase, me parece. ¿No? Mm, así lo espero. Ojo, no, no lo estoy viendo, che, si está cierto, no lo veo, pero debería estar. Se los puedo llegar a ver entonces. Pero bueno, eh,
¿Alguna duda con respecto a esto? Si me pueden decir. Recuerden eso que es importante, ¿no? El rey to Israel. ¿Alguna duda? Profe, puede ser que no esté grabando. Ah, no sé que me olvidé. Gracias por hacerme por. Listo. Vamos, háganme correr porque yo me olvidé. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto, digamos? Hasta, creo que deben haberlo visto en el teórico, con Celdrán y con Olmos, con los dos. Bien. Ahora entonces, lo que vamos a hacer es pasar. Ajá, ajá, bien. Acá de nuevo, esto está mal, o sea, se me olvidé de borrar. No sé por qué. Eh, lo que vamos a ver ahora, que se hace mucho énfasis en la parte teórica, recuerden, son los multiplicadores, ¿no? Eh, digamos que creo que en el teórico les deben haber dado de 633, ¿no? ¿Lo vieron el teórico a eso? ¿O todavía no? Bien, bien, lo vieron. Buenísimo. Y bueno, ¿qué utilizamos nosotros entonces? Bien, sí, que y Olmos también está en el apunte de Olmos, en las presentaciones. No sé si le habrá llegado con Olmos, con el ingeniero Olmos, pero Sí, sí. bien. Entonces, ¿qué es el AD633? Es un circuito comercial integrado que dependiendo de las señales que nosotros podamos llegar a ponerles en las entradas, que son diferenciales de cierta forma, x1, x2, y1, y2, podemos lograr la multiplicación, ¿no? Lo que yo he hecho acá es introducir dos señales senoidales, las cuales se multiplican y se elevan al cuadrado porque son iguales en frecuencia, y a la salida de la misma, yo voy a tener una señal de mayor amplitud con mayor frecuencia, el doble de frecuencia cosenoidal, con una relación cosenoidal. ¿Mm? Esta es como la, la aplicación más básica del multiplicador. ¿Mm? Bien. Otra aplicación que podemos usar, no le den bolilla a esto, es un multiplicador analógico. O sea, mejor dicho, modulación de amplitud. Podemos hacer una modulación de amplitud de tal forma que, bueno, nosotros acá vemos ya nuestra señal ya modulada. La señal W, que va a depender de mi señal modulante, que es la amarilla, y la carrier. ¿Mm? La carrier. Entonces la M es de la señal modulante y la carrier, que es de mayor frecuencia, obviamente. Entonces aquí vemos una modulación en amplitud, utilizando el AD633.
Esto es muy importante porque es un tema que sale mucho en los exámenes. ¿Eh? Estudien bien el chip este cuando vayan a rendir el teórico. ¿Eh? Yo les recomiendo. ¿Alguna duda? La hoja de datos les da muchas otras aplicaciones. ¿Eh? Bueno, y por último, eh, les voy a dar el conversor corriente-tensión, ¿no? Es muy interesante, tiene varias aplicaciones los conversores corriente-tensión. Nosotros, para poder generar esta conversión, nosotros asumimos que tenemos una corriente de entrada IS. A R1 la vamos a considerar una resistencia muy grande. De esta forma, nosotros vamos a tener que mi I1, además al tener esta gran impedancia de entrada, va a ser igual a mi I2, ¿no? Entonces, nosotros si subimos esto, tenemos que I2 es igual a I1 es igual a IS. Y debido a que la resistencia RF o R2 está conectada aquí en una tierra virtual, el voltaje de salida va a depender, este voltaje sería DO, de menos I2 por RF o R2, digamos, y va a ser igual a menos IS por RF. ¿Qué quiere decir esto? Que mi tensión de salida va a estar, digamos, relacionada con la corriente que tenga el generador, la corriente de entrada, por la RF, la resistencia de realimentación. Una aplicación que encontré que se usa es en los conversores digital analógico, el DAC 0800. El DAC 0800 nos da como salida una corriente, para lo cual yo necesito entonces utilizar un amplificador operacional en esta configuración, conversor corriente-tensión. Entonces la tensión de salida me va a depender, ¿no?, de la cantidad de cuentas que tenga acá en la entrada del DA. Es una aplicación que se usa para relacionar dos circuitos integrados, el DA y el operacional. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora vamos a ver una simulación. Profe, ese conversor AD que da la salida en corriente, perdón, sí, que da la salida en corriente, eso se usa para, lo, son menos ruidosas cuando uno tiene una línea de corriente que llevar una tensión analógica. Pero no escuché bien. ¿Me puedes repetir que Digo, justo ¿por qué la pasó? salida de ese conversor es en corriente y no en tensión? De este, eh, no te podría decir por qué lo hacen, digamos, sí es cierto que no te sé decir por qué usaron este tipo de configuración para diseñar el DAC este. Lo que te puedo decir es que la forma que ellos lo convierten a tensión, utilizando justamente este circuito, pero no sé decirte por qué utilizaron, eh, digamos, una relación, una corriente, digamos, de salida proporcional a la cuenta, digamos. Ahora lo que sí vamos a ver,
vamos a ver una simulación. Igual es bastante sencilla, ¿no? Acá ya tengo simulado. Lo que vemos acá que lo que está detectando, que es importante, es que son corrientes muy pequeñas lo que nos va a medir, ¿no? Si yo pongo una corriente bastante más grande que microamper, miliamper, se me va a saturar. Mira, esto es una cuestión práctica, ¿no? Si yo pongo 1000 amperes, por ejemplo, 10.000 amperes lo pongo. ¿Vieron? Acá yo ya saturé el amplificador. O sea, por más que yo ahora si yo pongo 5, también va a ser saturado, seguro. O sea que es cierto nivel de corriente de entrada que puede medir sin saturar. ¿Mm? Entonces, eso Y también depende esta de resistencia R1, va a profe. depender de los voltajes. Claro, exactamente. O sea, Bueno, 100.000 este, amperes por 100K, creo que son 1000 voltios. No le da la salida de la operacional. Hay que cambiar el nivel de R1. claro, por eso digamos que, claro, sí, claro, pero poner si nosotros dejamos fijas a R1 y yo estoy poniendo una sobrecorriente, eso es lo que quería llegar, voy a tener, digamos, digamos, una saturación en el operacional. Eso me refería. Que digamos que ponerle que yo fijo esta resistencia, la R1, voy a tener acotado la señal de medición de IS. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos acá. Entonces, por ahora, esto es lo que he preparado para hoy. Lo que quería hacer en el resto de la clase, bueno, decirles un poco cómo vamos a seguir. ¿No? Profe, si quisiéramos sacar la función de transferencia del ejercicio del circuito anterior, ¿tenemos que hacer un Thevenin para encontrar la Acá, relación entre corriente de entrada y tensión de salida? a ver, sí, puedes hacer un Tebring, sí. Acá la entrada. Sí, sí, te puedes hacer un Tebring acá. Sí, sí. Si querés hacer la Profe, y función de ahí transferencia por referencia de RF, tensión. ¿Cómo? RF ¿Y acá? está masa virtual, ¿por dónde exactamente? Sí, R2 sería. ¿Por dónde está exactamente masa Sí, virtual? ahí, acá, ahí, nomás a ver todo. A ver, así. Bien. Mm, Bien, quería ver las fechas de lo que está siguiendo entonces. Eh, a ver, les voy a contar entonces. Para la presentación del práctico 2, eh, voy a dejar de grabar porque ya.
Me parece que salió Linares de la conferencia. Bueno, no se interprete que sale un rato. De nuevo. No, lo que quería decir, a ver, que vamos a tener la clase del 27, ¿no? Otra clase más. Y la clase del día 3 no va a haber clase justamente porque se toma examen final virtual. O sea, el día 3 no tendríamos clase. Pero la semana del 1 sería la entrega del práctico 2. Y ahí quería preguntar cómo van, cómo lo están llevando al práctico, han podido simular, porque, digamos, falta poco, digamos. Yo tuve un problema en el momento de simularlo y era que el operacional que usaba se saturaba al querer derivar. Cambié de operacional en el modelo de simulación y ya empezó a funcionar el práctico. Ah, bueno, eso está bueno, vieron, capaz de que muchas veces elegir el componente más adecuado, este, digamos, mejora todo lo que es el sistema. Y también está bueno que en las conclusiones pongan por qué elegí o qué dificultad tuve, o por qué me di cuenta que opera mejor que el otro. Esas cosas están buenas ponerlas en el informe. Profe, nosotros cuando estábamos haciendo el derivador la, de la onda rectangular, obteníamos una cuadrada que tenía la estepa con bastante inclinación y ruido. Lo que Mm, hicimos ahí fue entonces con un Zener de 3 volts achatarla. La mm. amplificábamos un poquito y le cortábamos la parte superior. ¿Está bien hacer eso o hay alguna otra forma? Porque lo hicimos todo con los cálculos que nos dio los amplificadores, después fuimos probando un montón de cosas distintas y siempre nos quedaba que la estepa tenía alguna deformación. ¿Se puede No, hacer lo que bueno, hicimos o no? sí, o sea, si van viene de mejorar conforme con circuitería analógica, está bueno, se puede hacer. No es obligatorio que sea todo exactamente igual, o como yo les di. La idea de este práctico es como dar la creatividad, digamos, que hay muchos caminos para poder llegar a lo pedido, digamos, a las 5 señales creo que son. Hay muchos caminos para poder llegar a ellas. Ese es el objetivo de acá. Y el mejor objetivo sería hacerlo con la menor cantidad de operacionales posibles. Ese sería el objetivo. Que si yo logro todas las señales con 10 operacionales, pero después mejoro todo y lo logro hacer con 8 operacionales, sería un diseño mucho mejor, más barato. Hagamos de cuenta que estamos produciendo un equipo, ¿no? Eso, si hacemos lo mismo con 8 integrados y con 10 integrados, eso es importante, sería una reducción del costo fijo del equipo de diseño.
alguna otra duda que tengan o que quieren compartir, porque bueno, estamos acá, estamos los 53, ¿no? Capaz que así uno dice alguna experiencia y capaz que un compañero que está escuchando me pueda servir, ¿no? Vamos de cuenta que estamos en el laboratorio de allá en La Paz. No, no debería ser normal eso. Para mi modo de ver, no. Eh, eh, Fíjate qué operación le estás usando. No debería ser normal. No, es raro que dé sobre picos. Eh, no, la verdad que no. Eh, Capaz de que es un rate del amplificador, pero no. Es medio raro. Si quieres, podés intentar con otra operación. Ah, son chicos. Trata de probar con, por ejemplo, otra operación. Por ejemplo, a ver, un LM741 o un OP07. Fíjate, porque si ves que eso varía, tiene que ver con la parte interna del modelo de simulación, o sea, del operacional. Porque si simplemente estamos poniendo un seguidor de tensión, no debería. Recuerden que cualquier duda que tengan, me pueden mandar el correo con la imagen de lo que le está dando, y ahí a veces que yo me ubico mejor. ¿Sí? Yo trato de contestar en el día, digamos. Alguno pudo bajar los libros que subí ahí en el Google Drive. Está el Boyle Star y el Floyd. ¿Alguno los pudo bajar? Bien. Ahora yo voy a subir. A ver, a ver. Tengo este. A ver, ¿no? Este es quinta edición. Voy a tratar de subir este. No me acuerdo el nombre de los autores, pero este se usa mucho también acá en la materia, ¿no? Eh, no sé si ustedes lo han podido bajar o lo tienen. No me ¿Ese es el acuerdo. Colin Disco, profe? ¿Cuál? El Driscoll. Creo que sí. No tengo acá el nombre porque, a ver. ah, No sé si. A ver. Acá está, es el Driscoll, sí. A ver. Lo estoy compartiendo. Ahí está. Acá lo tengo que cerrar. A ver. Cierro. Y
Ahí está. Ahí ahora lo van a tener ya ese libro para el que no lo tenga. Un rato hasta que esto se pare. Oh, ya se paró ya. Ya lo tiene ahí disponible ese otro libro, ¿no? Está piola ese libro también. ¿Eh? Ok, gracias. Eh, el que no tenga el link está en la autogestión puesto. Así que ahí ya tiene más bibliografía. ¿Mm? Está bueno ese libro también. ¿Alguna otra duda que puedan decir? Ya a las y 40 se acaba, me parece. ¿A qué hora empieza la otra clase de ustedes? ¿A las 20? Sí, profe. A las 20, bien. 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 Digamos que la semana del 1 de junio, ¿no? Yo como que les doy una flexibilización, digamos. O sea, sería, o sea, yo digo la semana, como haciendo, bueno, lo ideal es el 1 de junio, pero tienen eh, hasta el domingo 7, digamos. O sea, no, y digamos que esa semana, acuérdense, tengan en cuenta, el 3 es el final de picada, o sea que no va a haber clase con ustedes, digamos. Vamos a estar tomando el examen virtual. Y con respecto a los parciales, vamos a ver cómo sigue esto. O sea, no lo tengo, ni siquiera la semana, creo que el viernes nos juntamos con Olmos y Celdrán y vamos a ver qué forma se toma el parcial, porque parece que esto va a seguir, así que vamos a tener que ver una forma de tomarlo virtual el parcial. Yo voy a preguntar y vamos a idear una forma. ¿Está bien? ¿Cómo va a ser la modalidad del final este que se toma, profe? El final, a ver, va a haber una primera parte múltiple opción, luego va a haber un final práctico, digamos que se va a entregar al alumno por Zoom, de imagen o el PDF. El alumno lo tiene que resolver y después envía por mail la resolución escrita. Uno, digamos, supone que no van a ser tantos y se corrige. Y después va a haber un coloquio final, teórico con los profesores, digamos, con Celdrán y Olmos. No está definido ni siquiera el teórico ni el práctico, habría que ponerse de acuerdo con los profesores, digamos, del teórico. Todavía no está bien definido eso. Vamos a intentar ver cómo hacen. Yo creería que a mí me gustaría que fuera después de junio, de las vacaciones. Así ustedes ya están más tranquilos, porque ahora deben tener otros parciales, me imagino. En realidad, profe, todos están diciendo más o menos lo mismo, así que todos lo quieren dejar para después de junio. Ah, bueno, me alegro que sea, que todos pensemos igual, porque está complicado el tema. Imagínense 49 parciales virtuales, complicado. Qué cosito que Bien, está haciendo de vuelta a clase. sí, eso a mí me gustaría, a mí me gusta más que sea escrito el parcial.
pero Vamos al predio de la UTN a 5 metros cada uno y listo. ese estaría bueno. Sí, es grande la facultad, así que pues no. No, estaría bueno. Vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a ver qué pasa el domingo, si se vuelve a flexibilizar acá en Córdoba. Bueno, los dejo ya, me queda un minuto, pero cualquier cosa, en serio, envíen mail con imágenes de las dudas y yo los respondo en el día, siempre que pueda. ¿Eh? Bueno, los dejo entonces. Salud, Nos salud. vemos. Bueno, Gracias, nos profe. vemos. Chau, chau. Nos vemos, profe. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches. Profe, gracias. No, de nada, por favor.